Hola a todos, nosotros somos el equipo 4 y hoy hablaremos sobre el renacer del Mar Menor, macrófitos como solución vital. El Mar Menor, un paraíso natural único en Europa, hoy está enfrentando su mayor crisis ambiental. Esta laguna salobre, con sus aguas cristalinas y biodiversidad excepcional, alguna vez fue hogar de especies como el caballito de mar y la nacra. Hoy su existencia pende de un hilo. Para entender la magnitud de este problema, necesitamos conocer primero al Mar Menor. Esta es una laguna salobre, la más grande de Europa, con 135 kilómetros cuadrados de extensión y 73 kilómetros de costa. Está rodeada por municipios como San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares. Su formación, tras millones de años de depósitos sedimentarios, creó la Manga del Mar Menor, una barrera natural que regula su intercambio de agua. Hoy en día, la belleza del Mar Menor se ve amenazada por el exceso de nutrientes que han desbalanceado su ecosistema. Pero, ¿cómo llegamos a este punto? El problema central que afecta al mar menor es la eutrofización. ¿Qué es esto? Imaginen una explosión de vida, pero no de la que queremos. La eutrofización ocurre cuando los nutrientes como nitratos y fosfatos provenientes de fertilizantes llegan al agua en cantidades masivas. Esto afecta a las microalgas y cianobacterias, que se multiplican y acaban con el oxígeno disponible. Este proceso tiene consecuencias devastadoras. El fitoplancton bloquea la luz solar, mata el 85% de fitobentos, está haciendo plantas en el suelo marino y genera anoxia, es decir, falta de oxígeno. Además, las cianobacterias producen toxinas como nitrosaminas que no solo afectan a la fauna, sino también a las personas que consumen productos contaminados, causando enfermedades intestinales e incluso la muerte en niños, además de ser carcinogénicos. Un ejemplo de esto es cuando en el 2015 se desencadenaron floraciones masivas de fitoplancton que transformaron al mar menor de un ecosistema controlado por plantas acuáticas a uno dominado por microalgas tóxicas. El Mar Menor no siempre estuvo así. Durante siglos fue un ecosistema equilibrado gracias a su formación natural y a la biodiversidad que albergaba. Sin embargo, a finales del siglo XX comenzó un cambio drástico con el auge de la agricultura industrial y una falta de regulación agrícola y minera. La agricultura intensiva, especialmente en el campo de Cartagena, comenzó a utilizar fertilizantes químicos en grandes cantidades. Estos fertilizantes, junto con los desechos mineros y aguas residuales, fueron arrastradas por las lluvias hacia la laguna, iniciando el desequilibrio ecológico. Entre el 2015 y el 2016, una sobrecarga de nutrientes, sumada al aumento de temperaturas, desencadenó una crisis sin precedentes. Un ejemplo de esto son las floraciones masivas de fitoplancton que bloquearon el paso de la luz, matando especies clave como la Cimodocea nodosa, lo que llevó a una pérdida del 85% de la vegetación submarina. La sobrecarga de nutrientes provoca proliferación de fitoplancton y cianobacterias que consumen oxígeno en exceso y generan sustancias tóxicas. Estas toxinas afectan directamente a la fauna acuática, alterando su capacidad para respirar y sobrevivir. Un ejemplo de esto son los nitritos y los nitratos en el agua que forman compuestos como nitrosaminas, que impiden que la hemoglobina transporte oxígeno en la sangre de los peces, llevándolos a la muerte. A nivel social, el crecimiento descontrolado de la agricultura intensiva fue un factor clave. Se permitió la expansión de cultivos en 60.000 hectáreas sin implementar sistemas de drenaje eficientes. Políticamente, las regulaciones para controlar la contaminación llegaron tarde o no se implementaron correctamente. La contaminación no solo afecta a la biodiversidad, sino también a las comunidades humanas. Ambientalmente, el Mar Menor ha perdido especies emblemáticas como la nacra y el caballito de mar. Económicamente, la pesca y el turismo, pilares de la economía local, están en declive, y no olvidemos los riesgos para la salud pública. Por ejemplo, un estudio reciente detecta cianotoxinas en productos pesqueros locales, presentando un peligro para los consumidores. Ante este panorama, se han tomado medidas iniciales como sancionar cultivos ilegales y reducir el uso de fertilizantes, la restauración de ecosistemas en la franja perimetral del Mar Menor y la creación del Cinturón Verde. También la restauración de emplazamientos mineros abandonados y la restauración de zonas afectadas por la minería. Además, se están restaurando humedales y creando corredores verdes para mejorar la conectividad ecológica. Cuando hablamos de soluciones, encontramos las físicas, químicas y biológicas. Dentro de las físicas están el degradado del suelo marino, la aireación, el filtrado y la separación por membrana, que aunque este último sería inadecuado debido al pH del lago.
Por otra parte, dentro de los métodos químicos, hallamos la coagulación o floculación, que busca juntar las partículas contaminantes, que son los sulfatos, sulfitos, nitritos y nitratos, mediante el aprovechamiento de su polaridad, y formar precipitados que luego pueden ser extraídos. El problema con este método es la necesidad de utilizar metales pesados, que justamente fueron los contribuyentes a la contaminación del agua en el pasado, además de provocar enfermedades. Y por último están los métodos biológicos, que son los que consideramos más amigables, eficientes y de bajo coste económico al mismo tiempo. Existen diversos métodos, sin embargo, para decidir cuál podría ser el más apropiado, consideramos que se trabaja con seres vivos. Por ello, las condiciones de la laguna son esenciales para saber si sobreviven, así como su eficiencia. Para ello, recogimos la base de datos del Gobierno de España respecto a características básicas como temperatura, pH, salinidad, clorofila, oxígeno disuelto y concentración de nutrientes, como fosfatos, nitratos, nitritos, nitrógeno y amonio. Los datos hallados para los últimos 5 años del Mar Menor fueron los siguientes. Temperatura mínima a máxima, 10.1 grados centígrados a 31.2 grados centígrados. Salinidad máxima y mínima, 47.8 gramos por litro a 33.9 gramos por litro. Concentración de clorofila máxima, 38,52 miligramos por metro cúbico. Concentración de clorofila mínima, 0 miligramos por metro cúbico. Oxígeno disuelto máximo, 14.4 miligramos por litro en superficie y 10.9 miligramos por litro en el fondo. Oxígeno disuelto mínimo, 5.2 miligramos por litro en superficie y 0.6 miligramos por litro en el fondo. pH máximo 10.03 y pH mínimo 7.5. Concentración máxima y mínima de fosfatos es 0.8 y 0.03 molar. Concentración máxima y mínima de nitratos es 20.32 y 0.04 molar. Concentración máxima y mínima de nitratos es 2.9 y 0.04 molar. Concentración máxima y mínima de amonio es 10.05 y 0.11 molar. Concentración máxima y mínima de nitrógeno es 24.64 y 0.34 molar. Evaluamos diferentes técnicas de tratamiento de aguas biológicos y encontramos el uso de la flor de loto o Nelumbo nocifera, Chlorella vulgar, una microalga verde, y Glocapsa gelatinosa, una especie de cianobacteria que tiene una envoltura gelatinosa. Sin embargo, lo que más llamó nuestra atención ha sido la técnica de utilizar macrofitos, con no solo resultados excelentes, sino que puede abarcar una gran variedad de nutrientes del agua. Es por ello que nuestra propuesta se centra en la aplicación de esta técnica. Pero, ¿qué son exactamente los macrofitos? Son plantas acuáticas que no solo decoran el paisaje subacuático, sino que actúan como filtros vivos capaces de eliminar los nutrientes en exceso que están ahogando al ecosistema. Los macrofitos eliminan los nutrientes del agua de varias formas. En primer lugar, absorben nitratos, fosfatos y demás compuestos a través de sus raíces y hojas, incorporándolos en su biomasa. Este proceso no solo reduce la disponibilidad de estos compuestos para las microalgas y cianobacterias, sino que también mejora la calidad del agua y le devuelve claridad. Un ejemplo de esto son estudios realizados en sistemas como el río Fisha, en donde macrófitos como Acorus calamus lograron eliminar hasta el 97.7% de los nitratos y el 96.1% del fósforo en aguas tratadas. Además, los macrofitos extraen fósforo directamente de los sedimentos del fondo. Este punto es crítico porque el sedimento suele actuar como un almacén de nutrientes que se liberan al agua en condiciones de anoxia. Al capturar estos nutrientes, los macrofitos interrumpen el ciclo de retroalimentación que alimenta la eutrofización. Los macrófitos no trabajan solos. Al crecer, crean microhábitats que favorecen el establecimiento de bacterias desnitrificantes en los sedimentos. Esas bacterias transforman los nitratos en gas nitrógeno, que se libera a la atmósfera, eliminando de forma permanente el exceso de este compuesto en los sistemas acuáticos. Además, los macrófitos ralentizan el flujo del agua y estabilizan los sedimentos, creando condiciones anóxicas locales que favorecen la actividad de estos microorganismos. Este efecto combinado de asimilación directa y desnitrificación facilitada es lo que hace a los macrófitos tan efectivos en la reducción de la carga de nutrientes. Por ejemplo, en un estudio de lagunas contrastantes, una con alta biomasa de macrófitos y otra sin ellos, se demostró que la laguna con macrófitos tenía aguas mucho más claras y niveles significativamente más bajos de fitoplancton. Los macrófitos también desempeñan un papel crucial en la restauración ecológica. Al estabilizar los sedimentos y mejorar la calidad del agua, permiten el retorno de otras especies clave como fanerógamas marinas y comunidades de especies. Esto crea un efecto dominó que beneficia a todo el ecosistema acuático.
En sistemas tratados con macrófitos como el río Fisha, no solo se logra una mejora en la calidad del agua, sino también el aumento de la biodiversidad gracias al entorno de especies que dependen del agua claras y oxigenadas, así también para el Mar Menor de España. Por último, los macrófitos no solo eliminan nutrientes, sino que actúan como almacenes temporales. Su biomasa puede cosecharse o al menos recogerse periódicamente, lo que permite extraer físicamente los nutrientes acumulados y evitar que se vuelvan al sistema. Salvar el Mar Menor es salvar un legado natural, cultural y económico. Unámonos para devolverle la vida.